Da en su ensayo, Víctor Frank. Podemos partir de una pregunta significativa. ¿Cómo pudo Víctor Frank, que padeció tantos maltratos, insultos, se le suprimió su nombre por un número, padeció hambre, frío, perdió a su esposa, a toda su familia? ¿Cómo pudo encontrarle sentido a la vida durante y después de estar prisionero en los campos de concentración? En otras palabras, ¿cómo encontró sentido a la vida? Es decir, ¿cómo en esas condiciones, cómo hizo Víctor Frank para que la vida sea digna de ser vivida? A él y a sus compañeros del campo de concentración. Bien, para responder a partir de nuestras impresiones a esta pregunta, las profesoras a quienes he mencionado, la profesora Astrid, la profesora Kira, la profesora Paola y quien habla, les vamos a compartir nuestras reflexiones sobre estos aspectos que han ayudado al hombre a encontrar ese sentido de vida. Estas experiencias por las que vivió Víctor Frank, que luego decantaron en la doctrina terapéutica de la logoterapia. Vamos a escuchar a las profesoras y vamos a empezar con la reflexión y comentarios de la profesora Paola Celi. Adelante, Paola. Gracias, Cintia, y gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, gracias a todos los presentes que se han conectado a este interesante conversatorio. El hombre en busca de sentido nos acerca a las víctimas, ¿no? Podemos ver en la primera parte que es un relato en primera persona, en algunas partes protagonista, en otras también testigo, ¿no? Es una mirada desde dentro de los campos de exterminio. El sufrimiento del hombre y encontrar sentido a este sufrimiento para poder seguir con la vida que tocaba en esas terribles circunstancias, ¿no? Aunque cabe añadir, ¿no?, que en el prefacio de Benigno Freire, ¿no?, este autor, Freire, nos advierte que más que un libro autobiográfico, El hombre en busca de sentido es un texto de psicología, ¿no? Y aquí voy a citar. Así lo declara Frank con rotundidad desde el inicio. El libro procura responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? Bueno, lo cierto es que se trata de un vivir en carne propia los tratos infrahumanos en los campos de concentración. En ese caso, podemos decir el libro es muy subjetivo, ¿no? Y en las mismas palabras de Víctor Frank, ¿no?, cito nuevamente: alguien ajeno a los campos de concentración, podría garantizar la distancia afectiva, pero la distancia misma le impediría conocer la realidad subjetiva de los hechos. Entonces nos queda claro que El hombre en busca de sentido pues no se gestó como un historiador que ha recopilado testimonios y ha investigado los hechos, ¿no? Es Víctor Frank quien ha vivido estos hechos y nos lo cuenta con toda la carga subjetiva de un protagonista. No obstante, Víctor Frank era un psiquiatra, entonces esto, aunque no nos asegure objetividad, sí nos asegura la profundidad con la que describe sus experiencias, ¿no? Como nos hemos dado cuenta. También quiero referirme al título, ¿no? El título El hombre en busca de sentido, que en un principio fue un psicólogo en un campo de concentración. El título hace que este libro sea atemporal, o yo diría eterno, ¿no? Porque el hombre siempre está buscando el sentido de lo que pasa a su alrededor o de lo que le pasa a él, ¿no? La muerte de un ser querido, pues una carrera trunca, una ruptura amorosa, ¿no? La afirmación ya no tiene sentido seguir viviendo se da justamente cuando alguien nos explica el porqué de lo que está pasando en su vida, ¿no? Y de hecho puede llegar a ser una afirmación muy grave porque puede ser la antesala a un suicidio. La misma motivación que dio origen a este libro es para mí ya una lección de cómo superar, ¿no?, el sufrimiento, contar las penas y los sufrimientos para poder superarlos. Recordemos que Víctor Frank, y cito, comprendió que su interior continuaba abierta la herida de la salvaje indignidad sufrida en el lager. Debía cicatrizar con presteza. Eligió la catarsis como terapia
Para ello decidió refundir en un escrito las atrocidades vividas en el campo, suponiendo que al verbalizarlas libraría su pesada carga emocional. Y esto lo conocemos todo, ¿no? Todos, el hecho de comunicar lo que hemos sufrido, lo que estamos sufriendo, para un poco disminuir, ¿no?, la carga emocional que llevamos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, gracias a la vida que Víctor Frank se animó a comunicarnos, ¿no?, todo esto, y para poder tener ahora un libro tan valioso como El hombre en busca de sentido. Entonces, también es importante para mí comentar que la comunicación en el campo de concentración era casi una estrategia de subsistencia, ¿no? Voy a mencionar dos aspectos, no voy a ahondar tanto porque seguramente mis compañeros hablarán de ello. Uno de ellos era el humor macabro, ¿no? Como en un momento se nos dice que ante la existencia ya desnuda, despojados de todas sus pertenencias y de sus ropas, ¿no? Incluso en esas circunstancias tan terribles se podía dar paso al humor, lo que Víctor Frank llama humor macabro. Y luego otra parte que me llama mucho la atención y que también parece que a Víctor Frank le llamaba la atención era que hablaban de alimentos, ¿no? Estamos hablando de circunstancias en las que pasaban hambre, ¿no? Ellos eran alimentados con una sopa pues muy aguada y un pedazo de pan mínimo que no iba para nada en concordancia con el esfuerzo que hacían trabajando y el clima, ¿no? Pero aún así hablaban y encontraban un sentido en hablar de la comida, de platos y de recetas que se podían intercambiar, ¿no? Y luego, pues también para mí uno de los aspectos más importantes es todo lo que se dice sobre el sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene el sufrimiento si nos duele tanto, ¿no? O sea, nos duele tanto que a veces nos quita hasta las ganas de vivir, por ejemplo, ¿no? Bueno, como yo lo veo, pues el libro nos enseña que el hombre es un ser doliente, ¿no? Por tanto, los sucesos y sobre todo los más tristes siempre nos van a afectar, ¿no? Eso no va a cambiar, ¿no? Leía las palabras de Domínguez Prieto sobre el hombre en busca de sentido, ¿no? Decía, bueno, eso se entiende porque no solo somos Homo sapiens, sino también Homo patiens, ¿no? Hombre sufriente. Entonces, evitar el sufrimiento es imposible, lo que hay que hacer es encontrarle el sentido, ¿no? Y cuando preparaba un poco, ¿no?, pensaba en lo que podía comentarles, recordaba que cuando uno abre las redes sociales, ¿no?, Instagram, Facebook y demás, encuentra muchas frases motivacionales, ¿no? Y muchas de ellas yo me he dado cuenta que tienen que ver con bloquear, ¿no?, o sea, con que no te afecten las cosas, ¿no? Por ejemplo, incluso te enseña a que no te afecte algo que sucede en tu trabajo, algo que sucede a tu alrededor. Bueno, eso en las circunstancias que vivió Víctor Frank en los campos de concentración es imposible, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer para que no te afecte? El no saber dónde están tus familiares, el levantarte muy temprano a los trabajos forzados, y lo podemos ver en la vida diaria, ¿no? ¿Cómo le pides a un padre que no le afecte la pérdida de un hijo, ¿no? Nosotros mismos lo hemos vivido con la pandemia. Nos ha afectado el hecho de que nuestra vida cambió de un momento a otro, que no podíamos ver a nuestros seres queridos ni abrazarlos como de costumbre, ¿no? Y quizás el sufrimiento más extremo fue perder a mucha gente que queríamos sin poder llevar a cabo el duelo como solíamos hacerlo, ¿no? Entonces, esos sufrimientos no se pueden evitar. Entonces, según Frank, hay que aceptarlos, ¿no? Y voy a leer una parte, bueno, voy a citar una parte del libro que me gusta. Dice, el valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente a él, en la capacidad de soportarlo. Y para ya terminar, para darle paso a mis compañeras, también quiero reflexionar sobre hasta dónde llega la fortaleza del hombre, ¿no? Y creo que Víctor Frank nos lo deja claro en la siguiente cita. Si alguien nos hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky, que define al hombre como un ser que puede acostumbrarse a todo, era cierta, habríamos contestado sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunten cómo lo hace. O sea, tampoco estoy diciendo con esto que hay que acostumbrarnos al sufrimiento, sino que uno nunca sabe de lo que es capaz de soportar y de superar hasta que está frente a esta situación. Gracias. Gracias, Paola, por tus reflexiones, por tus comentarios, por acercarnos a estos aspectos y elementos
tan importantes que también nos ha llevado o nos ha acercado Víctor Frank a través de su ensayo, como por ejemplo el sufrimiento, este sentimiento que no lo descarta, que al contrario nos invita a verlo, ¿no? Asumirlo con otro enfoque, con otra mirada. Y justamente ahí está el sentido, ¿no? ¿Cómo le encontramos sentido a ese sufrimiento? ¿Qué sentido le damos? ¿Qué orientación le damos? De eso y más vamos a seguir conversando y comentando. Hago una acotación aquí con respecto a las preguntas. Sé que después de escucharnos, algunos de los participantes tendrá varias inquietudes sobre la obra o sobre lo que nos están escuchando decir. Una vez que terminemos de comentar todas las profesoras, pasamos a la fase de las preguntas. Gracias. Kira, te escuchamos. Gracias. Retomando un poco lo de Paola, porque es importante, o sea, yo voy a tratar parte de lo que me llamó la atención es precisamente el sentido del humor, ¿no? Y pensaba, bueno, que hay una constante a lo largo de la historia, ¿no? Que es reflexionar sobre la problemática de qué es el hombre y pensar el hombre desde la dicotomía el bien y el mal, ¿no? Y a partir de ahí me llamaba la atención, ¿no? Bueno, siempre hemos intentado responder cuál es la naturaleza del ser humano, ¿no? ¿Es bueno? ¿Es malo? Rousseau decía que nacía bueno y la sociedad lo corrompía. Maquiavelo decía que no necesariamente es que fuese malo, pero que en las situaciones límites se convertía malo, ¿no? Y, y aquí creo que podemos pensar un poco, ¿no? En cómo, bueno, voy a citar primero algo que dice Víctor Frank, porque asocio esto de pensar desde el bien y el mal, la naturaleza humana, algo que él comenta al final de este libro, que es, cito, nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Pero realmente él no nos dice que es el hombre. Él lo que nos dice es lo siguiente. Después de todo, cito, ¿no? Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado a esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en sus labios. De alguna manera podríamos decir que no sabemos ni cómo ni por qué tampoco, ¿no? A lo mejor es eso que él dice de encontrar sentido y que cada sentido es muy particular, muy personal, en el sufrimiento, ¿no? De repente, si el sufrimiento, un poco lo que reflexionaba Paola, ¿no? Cómo enfrentamos ese sufrimiento nos puede llevar de repente a activar esa posibilidad de irnos hacia el bien o hacia el mal. Y pensando en eso, yo consideraba que, bueno, uno en varios casos que le explica, ¿no? O más bien relata, ¿no? Ese sufrimiento puede hacer que tú elijas ser como aquel guardia que optó por compartir un pedazo de su pan en un momento dado con él y que él le llama la atención. No solo es esto del pan, sino la mirada un poco de misericordiosa o de apoyo que él tiene, o elegir, como él bien dice, ser como ese prisionero más antiguo que podía llegar a ser peor que todos los guardias juntos de la SS, ¿no? Entonces, claro, hablar de elección, no sé si sea tan simple, ¿no? Es algo que, ahí hay un misterio también del humano, ¿no? Mi abuelo siempre decía, el miedo es lo mismo que mueve al héroe que al cobarde. Y no sabemos realmente por qué esa persona reacciona así, ¿no?
En este sentido, ¿no? Viktor Frankl sostiene que el hombre es su propio determinante y que lo que él llegue a hacer, lo tiene que hacer por sí mismo, ¿no? Entonces, tienes una opción, creo que ahí vendría toda también una reflexión de libertad, o sea, que habría que darle, hemos debido invitar a filósofos también para que nos aclarara un poco más estas profundidades, pero hace pensar en todos estos detalles. Y pensando a partir de aquí, de ese determinante, de esas acciones que tienden más hacia el bien o hacia el mal, yo me centré en pensar cómo las tres primeras reacciones que él habla cuando llegan al campo de exterminio, ya han perdido, bueno, en principio todavía es no sé, ya era de exterminio, y han perdido, él dice, han perdido ya toda esperanza, toda ilusión, y él habla de tres reacciones, y la primera reacción es precisamente la del sentido, la del humor macabro que mencionaba Paola, y claro, él desarrolla además en toda su logoterapia, en toda su teoría, una herramienta que se llama la intención paradójica y que tiene que ver mucho con el humor. Y a propósito del humor, él plantea que dice, la primera de estas es el humor macabro, perdón, ese humor lo provoca la conciencia de no tener nada, excepto nuestra ridícula existencia desnuda. Cuando las duchas empezaron a funcionar, todos hicimos de tripa corazón y bromeábamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. A fin de cuentas, salía agua y no gas. Entonces, claro, hay el humor, además, es macabro, pero también es una celebración de estar vivo, ¿no? Y más, y en otra obra que él tiene, que se titula En el principio del sentido, reflexiones en torno al humano, a él lo entrevistan y a propósito del humor dice, el hombre puede apartarse de sí mismo, oponerse a sí mismo, incluso puede enfrentarse a sí mismo si es necesario, y este autoenfrentamiento no tiene por qué ser siempre un ejercicio heroico, sino que puede producirse de forma irónica. El humor es, por tanto, una capacidad específica humana porque supone que el hombre puede reír. Es más, puede reírse de sí mismo, de sus propios temores, que es un poco lo que les está pasando a ellos, y es un poco lo que uno activa en situaciones límites, ¿no? Cuando un familiar está muy mal, empiezas a crear un humor buscando salvarte y algo que él dice, ¿no? El distanciamiento. Hay un artista plástico venezolano Carlos Cruz Díez, que decía, no confíes en quien no ríe, ¿no? Ahora bien, pensando en esta dicotomía, o sea, un humor inteligente puede salvarte, pero pensaba cómo a veces malinterpretamos el humor y está al otro lado, ¿no? Como que también puede venir por el sufrimiento, ¿no? Porque en algún momento el mismo Viktor Frankl dice, me preguntaban cómo un ser humano podía hacer lo que hacían esos guardias, pero también ellos habían estado sometidos a una progresiva maldad, ¿no? No fue de un día a otro que se llegó a estos tratos. Entonces como que el hombre algunos hombres se van como psicotizando en esa maldad, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cuál sería el contrario de ese humor, ¿no? De ese humor inteligente que salva? Este humor que a veces la gente malinterpreta, que es la burla. Y no me parece casualidad que él diga que los peores momentos eran cuando los humillaban, ¿no? Entonces, el humor del guardia, de decirle cerdo, de maltratarlo, de burlarse de su trabajo, que podría ser interpretado por una gente poco brillante, sensible, sería el otro extremo del humor, ¿no? La parte negativa del humor, que sería la humillación, la burla. Muchas veces la gente lo confunde, ¿no? Una cosa es la ironía y otra cosa es la burla también. La otra reacción sobre la que él llama la atención, que todos de alguna manera sienten, padecen, es la curiosidad. Él plantea, además, que la curiosidad él ya la había sentido antes de entrar al campo de concentración, que es otra cosa que me parece interesante del libro, como él, más allá de que esa experiencia fue
trágica, ¿no? De las más trágicas de la historia de la humanidad. De hecho, de ahí después viene todo el existencialismo, el nihilismo, que es el ser humano, o sea, cómo fuimos capaces de hacer algo tan atroz. Pero él lo baja como una realidad, y creo que ahí también la universalidad y la eternidad del libro, como dice Paola, porque no es solo victimizar a estas personas que evidentemente eran unas víctimas atroces de la historia, sino que todo ser humano pasa por eso. Todo ser humano, en cualquier nivel de sufrimiento, pasa por estas emociones. Después del shock, pasa por un sentido del humor macabro, pasa por la sorpresa, pasa por... Entonces yo pensaba, bueno, claro, la curiosidad, decía él, la curiosidad de saber qué nos iba a pasar, ¿no? Y que lo compara con una vez que tuvo un accidente y dice, bueno, me voy a morir, me va a fracturar el cráneo, ¿qué me va a pasar? Y lo contrario a eso, podría pensar yo, es la, la, la incertidumbre, ¿no? Y realmente ellos llegaron a vivir en una incertidumbre atroz, ¿no? Cito, hay unanimidad entre los liberados en que la influencia más deprimente del cautiverio era no saber cuánto duraría el internamiento. Nadie podía pronosticar una fecha de liberación. En nuestro campo hasta resultaba absurdo mencionar el tema. La duración no solo era incierta, sino ilimitada. Un renombrado investigador en psicología ha manifestado que la reclusión en un campo de concentración podía denominarse vida provisional. En virtud de nuestra experiencia, completaríamos esa expresión añadiendo que es una vida provisional de duración desconocida. Fin de la cita. Yo me pregunto, ¿cómo no caer en la desesperanza? ¿No? ¿Cómo no sentir esa especie de muerte emocional? Esa incertidumbre constante de no saber si te ibas a quedar ahí siempre. El que caía en esa incertidumbre era aquel que perdía todas las ganas de vivir, y él cuenta como de un día para otro la gente se iba, ¿no? Perdía la voluntad. Y por último, es la sorpresa. Y claro, la sorpresa para mí es una de las razones o de los motivos más bellos de la vida, ¿no? Yo creo que el ser humano, nosotros que somos profesores, cuando perdemos la capacidad de asombro, el día que se pierde la capacidad de asombro, se pierde como la mitad de la vida, ¿no? Uno tiene que buscar siempre asombrarse, y cómo asombrarse en esas circunstancias, ¿no? Entonces, claro, al principio él dice, estábamos ansiosos por saber qué iba a suceder y qué consecuencias tendría, por ejemplo, estar de pie a la intemperie, con el frío al final del otoño, completamente desnudos y mojados por el agua de la ducha, y lo cuenta con sentido del humor. Dice, a los pocos días, la curiosidad derivó en sorpresa. No nos habíamos resfriado. La ironía, pero también la buena noticia, ¿no? Y él dice, ¿cuánto aguantamos? Pero aquí, claro, pasamos a la segunda etapa. Se pierde la capacidad de asombro y entran en la apatía. Yo diría que perder la capacidad de asombro es precisamente esa apatía, ¿no? Y esa apatía que duró tanto en el cautiverio, que los llevó a unas condiciones, pero que también era una especie de instinto de supervivencia, porque tú tenías que acostumbrarte muchas veces a las atrocidades que vivías, porque si no te ibas con esa atrocidad. Entonces, ese equilibrio. Sin embargo, y para terminar, a pesar de estar sumergidos en esa apatía, necesitaban esos momentos de asombro. Y yo creo que eso también los ayudó a mantener un poquito de sentido. Y cito, incluso sucedía que en pleno trabajo, un prisionero atraía la atención de su compañero, señalándolo un resplandeciente crepúsculo tras las altas copas de los bosques bávaros, como en la famosa acuarela de Durero, en los mismos bosques donde construíamos un enorme almacén secreto de munición. Una tarde de vuelta en los barrancones, ya tumbados en el suelo por el cansancio, con el cuenco de sopa entre las manos, entró de pronto un compañero que nos urgía a salir a contemplar una maravillosa puesta de sol. Allí, de pie, vimos hacia el oeste un cielo plagado de nubes que variaban de forma y color, del azul acero al rojo bermellón.
Esa luminosidad contrastada con la hiriente desolación grisácea de los barrancones y del suelo fangoso, cuyos charcos reflejaban aún el resplandor del cielo. Luego, tras unos minutos de silenciosa emoción, un prisionero dijo, qué hermoso podría ser el mundo. Entonces, un poco como, si bien estuvieron sumergidos en la apatía, que sería la parte negativa, ¿no? Que te lleva a perder el sinsentido, aunque funcionó como arma, como instinto de supervivencia también, ellos buscaban la forma de mantener el asombro. Entonces, podríamos pensar que siempre deberíamos luchar si nos sentimos, en algún momento tenemos sentido, por no perder el humor, la curiosidad y el asombro. Gracias. Gracias, Kira, por compartirnos tus impresiones, tus reflexiones, tus comentarios. Y a propósito de ellos, ¿no? Dejaste sobre el tapete algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo no caer en la apatía? ¿Cómo evitar caer en la incertidumbre que puede desplomar al ser humano, ¿no? Entonces, Víctor Frank nos invita a tener en cuenta la voluntad para hallar el sentido, ¿no? El sentido de vivir. Y en esa voluntad entran a tallar dos procesos importantes que luego se resumen en una voluntad de sentido, ¿no? Yo quisiera un poco comentarles sobre estos dos procesos o manifestaciones de la voluntad para encontrarle sentido en estos momentos tan difíciles, ¿no? En que el hombre desposeído de todo puede encontrar su dignidad, ¿no? O soportar dignamente los sufrimientos, no perder, recuperar esa dignidad que se puede escurrir entre las manos en esas circunstancias. Estas son la contemplación y la meditación. La contemplación, el hombre, ¿no? Con todos sus sufrimientos, en esas condiciones deplorables, puede realizarse. Puede conocer la felicidad incluso. ¿De qué manera? A través de la contemplación de la imagen del ser amado, del ser querido. Y cito esta frase que me impactó, este texto que me impactó muchísimo de Víctor Frank, que dice, la verdad de que el amor es la meta última y más alta a la que debe aspirar el hombre. Esa es la verdad. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo, nos dice Víctor Frank. Esto nos demuestra que nuestra dignidad se manifiesta en los sentimientos más sublimes, incluso en las circunstancias más terribles. Significa que nadie puede arrebatar ese sentimiento, ni mancharlo, ni destruirlo, porque está en lo más profundo de nuestro ser. Estamos hechos de espíritu, ¿verdad? De un alma que trasciende nuestro físico, nuestro cuerpo. Y esa capacidad de trascender es la que nos permite superar esos momentos y acercarnos a los seres amados, en el recuerdo, en la contemplación. Víctor Frank se imagina a su esposa, ¿no? Y contempla esa imagen hasta el punto de poder tocarla o de aparecérsele en forma de un pájaro, ¿no? De un pajarito. Cito lo que dice Víctor Frank al respecto, dice, si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que hubieras seguido entregándome, insensible a tal hecho, a la contemplación de su imagen. Y que mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y gratificante. Y enseguida Víctor Frank también cita los versos del Cantar de los Cantares, ¿no? Ponme, tan bellísimo este verso, ponme como sello sobre tu corazón,
pues fuerte es el amor como la muerte. Claro, el recuerdo de su esposa. No sabía en esa incertidumbre, que no llegó la incertidumbre, justamente lo que comentaba la profesora Kira, a devastar a Víctor Frank, porque contemplaba, aún tenía en su corazón el ser, el sentimiento, el recuerdo, el amor, ¿no?, por su esposa, que es lo que era el motivo, ¿no? Es más, ese esfuerzo, esa motivación, porque él nos habla de ese sentido de voluntad, o voluntad del sentido, ¿no?, por recordarla, es parte de las acciones a tomar para poder, las acciones que se deben tomar para poder sobrevivir en estas circunstancias, la contemplación. Otro aspecto también que a mí me llamó muchísimo la atención y que reforzó algunas ideas que ya tenía sobre este proceso de la meditación. La meditación, que significa escuchar nuestra propia voz o nuestra voz interna. Es más, Víctor Frank lo dice, había momentos en que era necesario estar solos. Nos urgía separarnos, aislarnos para meditar, puesto que la meditación nos acerca a la esencia del hombre, nos permite llegar a nuestra memoria, a los recuerdos más felices, aunque puedan parecer insignificantes. Es decir, la meditación nos permite reconocer que no nos han despojado del todo, que no nos han arrebatado lo más preciado, que es la capacidad de recordar, de sentir, de vivir nuestra existencia. El buscar o mirar hacia el interior nos ayuda a protegernos contra el vacío, contra la desolación, contra la soledad, contra la pobreza espiritual, contra el sinsentido. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la reflexión, en la meditación, con hechos pasados, con hechos pequeños, pero diría Víctor Frank, pero con hechos, con los hechos más añorados, ¿no?, más custodiados en nuestra memoria. Esa misma, y aquí hay algo impresionante, ¿no?, que va en relación con el sufrimiento. Esta misma añoranza, esta misma nostalgia que produce el recuerdo, nos hace precisamente sentirnos vivos, sentirnos más humanos, nos devuelve la dignidad, ¿no? Esa dignidad de recordar, por ejemplo, que disfrutábamos de una ducha caliente, ¿no? Nos devuelve esa dignidad de saber que hemos leído el periódico cada mañana acompañados de una taza de café y que podemos volver a hacerlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuanto más se intensifica la vida interior, crecía sobre todo en los campos de concentración, ¿no?, crecía el deseo de apreciar la naturaleza, dice Víctor Frank, entre sus compañeros. Cuanto más tenían esos espacios que los invitaban a la reflexión, a escuchar su voz, a recordar los momentos más preciados, luego se volvía con una mirada más atenta hacia la belleza, hacia la naturaleza, por ejemplo, hacia el arte. Y por ende crecía también la esperanza, aunque sea mínima, pero estaba ahí, latente. Ahora, aquí cabe preguntarnos también, después de todos estos esfuerzos por encontrarle sentido a la existencia en condiciones infrahumanas, ¿no?, porque también nos habla Víctor Frank de un durante y de un después, ¿no? ¿Con qué recursos se enfrenta el hombre a la desilusión? Es decir, volver a casa y no encontrar a ese ser querido al que mirábamos en la contemplación, a quien tantas veces imaginábamos abrazándolo. Llegar a casa y encontrar todo destruido. Entonces, se pasa a una fase bastante crítica, ¿no?, donde
la logoterapia juega un papel muy importante. Y cito lo que manifiesta al respecto. Víctor Frank nos dice, la logoterapia mira más bien al futuro, o también al futuro, ¿no? A los cometidos insentidos que el paciente tiene que realizar en el futuro. Es decir, de esta manera, el ser humano tiene que enfrentarse al significado de una nueva realidad, quizás de una cruda y cruel realidad. ¿Por qué tiene que enfrentarse? Y ahí otra vez nos damos cuenta que la logoterapia es acción, que el sentido, en la búsqueda del sentido es acción, es voluntad. Es decir, enfrentarse a esa realidad para orientarla con acciones que le impriman sentido, ¿no? Por ende, la logoterapia apunta al trabajo de la voluntad, ¿no? Voluntad entendida como la lucha del hombre por encontrarle sentido a su propia existencia. Víctor Frank denomina esa voluntad de sentido, ¿no? Y podríamos afirmar, y me atrevo a afirmar, que esa voluntad pues, tiene una naturaleza de exigencia, Víctor Frank dice de desafío, ¿no? Incluso de disciplina, de rigor, pero sobre todo de libertad, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que quería comentar sobre cuál era realmente el sentido, ¿no?, al que nos acerca con respecto al sentido de voluntad Víctor Frank. Vamos a escuchar ahora un poco más de las reflexiones de la profesora Astrid Aguilar. Astrid, adelante. Buenas noches, no tenía encendido el micrófono, creo que ahora sí se me escucha. No sé cómo definir qué adjetivo colocar a esta experiencia de lectura del hombre en busca de sentido. Profundo, a la vez que nos interpela, nos conmueve. Y recuerdo ahora las palabras de Paola cuando recordaba los momentos que hemos vivido en la etapa de pandemia, en las que también hemos estado enfrentando la incertidumbre, el dolor. Muchos cuestionamientos surgían. ¿Por qué vivimos esta experiencia? A veces con sentimientos de culpa. ¿Qué hemos hecho como seres humanos? Con miedo al futuro. ¿Qué nos depara? Y claro, hubiera sido, al menos para mí, ideal tener este libro en ese momento. Llegó después y para dar también muchas respuestas. Respuestas que pueden parecer que no las tenemos, como esto de qué es el hombre, cómo lo definimos. Es cierto que los filósofos, los poetas, todos han intentado, seguimos intentando definir qué es el hombre. Ese hombre que va a encontrar sentido a su existencia en situaciones tan adversas como las que vivió Viktor Frankl y los demás prisioneros que estuvieron en los campos de concentración. Han mencionado ustedes la voluntad de sentido, el encuentro con el otro, el amor que salva, a través también de la comunicación. Una vida interior rica que permite la contemplación, la meditación y el encuentro con la belleza. En un lugar rodeado de atrocidades, de maldad, de dolor, de oscuridad, de frío. Aún en esos momentos, tener la capacidad de conmoverse con una puesta de sol. Ese ser humano que ama y que encuentra su salvación en el amor. Ese ser humano que, si bien es cierto, se encuentra con el otro, se define en el otro, también necesita su espacio, necesita la intimidad, no para encontrarse con el otro, sino consigo mismo en ese plano espiritual, para a partir de eso reconstruirse. ¿Y cómo va a encontrar ese interior si no lo ha enriquecido? Y esto, campo de concentración, este lugar donde se enfrenta a la muerte cada día, permite paradójicamente enriquecer ese mundo interior.
Todo esto además que se complementa con algo tan importante, algo que nos define también como ser humano, que es nuestra libertad interior. Porque no solamente somos voluntad, no solamente somos afecto, no solamente somos contemplativos, también somos seres que tenemos libertad, la capacidad de elegir, de tomar una actitud frente a las situaciones que nos rodean, porque no venimos determinados. A diferencia de muchos héroes griegos, no venimos determinados. No digo a diferencia de ellos, sino a la actitud que podamos tomar. Y aquí Viktor Frankl presenta la siguiente reflexión. La última de las libertades humanas, la libertad esencial, aquella que nadie nos la puede arrebatar, es la de elegir nuestra actitud, sea cuales sean las circunstancias que nos rodean, por difíciles, dolorosas o complejas que sean. Todos nosotros hemos vivido en estos últimos años esta situación. ¿Qué actitud tomar frente al dolor, frente a la incertidumbre, frente al vacío, frente al egoísmo, frente al miedo? Han mencionado aquí que los prisioneros vivían una muerte emocional como estrategia también para protegerse, es poner a hibernar todas las emociones, porque lo principal era la supervivencia. La supervivencia física podría uno entender, ¿solamente eso? No. En ese campo de concentración, donde se ha despojado a los prisioneros de todos sus bienes hasta llevarlos a esta realidad desnuda, donde se les ha despojado de su nombre con la intención de despojarlos de su dignidad, para ponerlos por debajo de la condición animal, ni siquiera al mismo nivel, por debajo de la condición animal. Como una suerte de, no sé si es el término adecuado, como si hubieran estado experimentando con los seres humanos para llevarlos a los límites. Sin embargo, aquellas personas que llevaron al extremo a sus congéneres no tuvieron en cuenta que mientras el ser humano es consciente de que su condición esencial es la libertad, nada terriblemente adverso puede destruir su humanidad. Hay muchos momentos dolorosos en el campo de concentración, varios ya se han mencionado aquí, en los que los prisioneros podrían haber optado por dejarse vencer, llenarse de odio, de sentimientos de venganza, de escoger el suicidio, y de hecho muchos lo hicieron. Sin embargo, otros optaron por sobreponerse y continuar viviendo. Eligieron no tirarse contra las alambradas electrificadas. Eligieron entrar a la cámara de gas elevando una oración, dirigiendo su pensamiento a la persona que amaban. Eligieron poner su hombro y sostener al que estaba en peores condiciones. Eligieron mantener la esperanza. Pudieron haber elegido lo contrario. Pero ¿cómo fue posible elegir una actitud digna ante tanto maltrato, insulto, ante el hambre que apremiaba? Porque sí, apremiaba, y el cansancio era insoportable. Estaban extenuados, enfermos, ateridos de frío, llagados, y aún así optaban también por conservar y enriquecer su vida interior. Un plato de comida o la contemplación del ocaso. Ya contó la profesora Kira esta situación. A veces en la vida cotidiana optamos por el plato de comida, algo similar a estos personajes bíblicos que optan por el plato de lentejas para renunciar a su primogenitura. ¿Cuántas veces en la vida diaria le damos peso a eso, a lo material, y no aquello que nos enriquece, que nos distingue de los demás seres, que nos pone en un nivel cercano a Dios? No estoy diciendo con eso que nos elevamos, que somos dioses, no, sino que somos su reflejo.
Los prisioneros tuvieron que optar entre una sopa más consistente, con más guisantes, con más papas, o escuchar el poema que declamaba uno de los prisioneros. Hay una experiencia que cuenta Primo Levi, en Esto es un hombre, Primo Levi también, un sobreviviente al campo de concentración, con en medio de dolor, mientras estaban haciendo la cola para los alimentos, alguien empieza a declamar uno de los cantos de la Divina Comedia. O sea, cómo en medio de esa circunstancia se puede recordar, se puede tener la capacidad todavía de conmoverse ante lo bello. Ya lo mencionó también la profesora Cintia. ¿Elijo por lamentarme o cuento un chiste para alegrar a mis compañeros o para sobrellevar el dolor? No solamente el humor macabro, sino también el humor que ayuda a mantener la esperanza, que transmite un poco de alegría. No son decisiones, pues, baladíes, no, pues están todos ellos al límite de la supervivencia. Viktor Frankl narra muchas de estas situaciones en las que los prisioneros demuestran conservar su libertad interior. En una ocasión, él y sus compañeros, que estaban cavando zanjas, donde todo alrededor era gris, el ambiente, ellos mismos, porque estaban macilentos, muertos de hambre, el traje que llevaban, estaban trabajando, despedazando la tierra helada, y los guardias pasaban insultándolos, ¿no? Uno especialmente pasaba insultándolos, hiriéndolo, y él ya ha hecho hincapié en que más allá que el maltrato físico, era este maltrato psicológico, era el insulto lo que dolía más. Cómo en ese momento él se protege recordando a la esposa, teniendo en su corazón el amor por ella, amándola. En ese momento de tanto dolor, él elige amar y no dejar que los insultos, las invectivas del guardia destrocen ese momento tan luminoso, tan intenso, tan lleno de sentido. Pudo haber elegido desesperarse, llorar, pero no. Y en este campo de concentración donde no solamente se degradaba o se buscaba degradar al prisionero, sino que en ese proceso también se degradaban los mismos guardias, los mismos capos, porque es la otra cara, es la otra persona que llega a los límites de la maldad. Como en esta situación en las que a uno se les busca degradar, despojándoles de todo, insultándolos, denigrándolos, y otros se van degradando por la maldad que ejercen o porque se ven obligados también a eso. ¿Cómo es que este guardia renuncia a ese pedazo de pan? Porque el hecho de ser capataz o algún capo, si bien es cierto, les daba ciertos beneficios, también sabían que estaban renunciando a su ración diaria. ¿Cómo este hombre le da un pedazo de pan? Y él hace hincapié en que no solamente le da un pedazo de pan, lo mira. Es ese gesto de la mirada que tantas veces también se resalta en la Biblia, cómo Jesucristo mira al discípulo, cómo Jesucristo mira a la mujer adúltera, cómo Jesucristo mira, ¿no? Se hace tanto hincapié en la mirada. Y aquí ese algo humano, esa mirada que lo lleva a las lágrimas, nos demuestra que hasta los seres malvados pueden elegir entre el bien y el mal. Esa dicotomía que mencionó la profesora Kira. O sea, podemos elegir entre el bien y el mal. Y tal vez esa circunstancia, ese pequeño detalle, nos dice que incluso esa persona también se salva por el amor, como se mencionó, porque decide en ese momento amar. Libertad y voluntad de sentido. Otro momento que muestra con gran intensidad cómo la libertad es esencial, es crucial, incluso cuando actuamos como grupo, no solamente como individuo, como grupo, porque muchas veces justificamos acciones porque decimos, hemos actuado movidos por la masa. ¿Por qué hemos actuado en la masa? ¿Hemos perdido nuestro sentido de individualidad? Se
presenta cuando 2.500 prisioneros deciden no delatar a uno de ellos. A ese uno que había robado porque estaba al borde de la inanición, porque tenía hambre, había robado unas cuantas papas. Dicen, ok, no lo delatan, así que no comerán mañana, no recibirán un bocado. Pensemos en esa gente cuyo cada minuto que pasa, cada hora que pasa, gira en torno a la comida. Tengo que comer, tanto que hasta sueñan y al día siguiente se despiertan con el dolor de que la realidad es adversa. ¿Cómo es que estas personas optan, eligen no delatar a su compañero? Eligen ser leales. Saben que van a pasar un día sin probar bocado. Un día sin probar bocado puede significar la muerte. Pudieron haber elegido el plato de comida a la lealtad, pero no. Podemos, incluso en los límites de la supervivencia, elegir ser leales o no. Y en medio del abatimiento que esto generó, del desánimo, de la desesperanza que iba cundiendo entre todos los que estaban allí, uno de ellos dice, Víctor, tú puedes hablarles, tú tienes que darles ánimo, hay que hacer algo por ellos, porque una vez que pierdan la esperanza, lo perdieron todo, se van a dejar morir. Y él dice, qué difícil hacerlo en ese momento, y voy a copiar sus palabras. Bien sabe Dios que no me hallaba en la mejor disposición para improvisar una disertación psicológica o soltar un sermón a mis compañeros para ofrecerles una especie de cura médica de sus almas. Tenía frío y hambre, estaba agotado, me sentía irritable. Con gran esfuerzo me sobrepuse y no desaproveché esta singular oportunidad, pues en aquel momento era más necesario que nunca infundir ánimos. ¿Qué eligió él? Él eligió sobreponerse, porque era más importante animar a sus compañeros y ayudarles a comprender que la vida humana siempre tiene sentido y que en ninguna circunstancia la pierde. Su elección valió la pena, pues logró su propósito. ¿Qué sucedió después? Estos compañeros se acercaban renqueantes, cansados, pero agradecidos y con lágrimas en los ojos. Qué difícil elegir la esperanza cuando se sufre y no se avisora el futuro, cuando la muerte ronda. ¿Cómo conservar entonces la libertad interior en la adversidad? No hay secretos, no hay trucos. Voy a responder con las palabras del autor. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás, ofreciéndoles un único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana. La libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. Y allí, en el campo de concentración, había ocasiones para elegir, muchas. Cada día, cada hora, brindaba la oportunidad de tomar una decisión. Una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la persona se convertiría, al renunciar a la libertad y la dignidad, en juguete de las condiciones del campo, dejándose moldear por ellas. Precisamente esa libertad que nadie puede arrebatar es la que le confiere a la vida intención y sentido. Gracias. Gracias a ti, Astrid, por las reflexiones, donde ha sido muy contundente en reafirmar una vez más que
definitivamente la libertad de elección, la libertad interior, la libertad para contemplar, la libertad para aislarse y meditar, es lo que le da, lo que permite que la dignidad, el ser humano, ¿no?, logre vivir con esa dignidad que pareciera estar perdida, ¿no? Entonces, estos son componentes de la dignidad. Pero dejaste también, y creo que las intervenciones de todas las profesoras que han participado, dejan, al igual que la tuya, Astrid, una pregunta elemental, fundamental, que la podríamos comentar en estos momentos. O si tienen, el público puede también encender su micrófono, levantar su mano y preguntar, o dejar su inquietud en el chat para yo transmitirla. Esa pregunta es: ¿cómo poder elegir una actitud digna? ¿Cómo poder elegir una actitud digna en situaciones tan adversas? Porque de eso se trata, ¿no? La dignidad está en elegir, pero ¿cómo elegir? ¿No? Hay una reflexión muy interesante que él hace. Quienes mejor sobrellevaban estas situaciones, en todo caso, quienes tomaban la elección, no sé si adecuada aún en estas circunstancias difíciles, aquello que les permitía sobrevivir, eran aquellas personas que tenían una vida interior muy rica. Aquellos que tenían un sentido de trascendencia, que habían comprendido que su existencia no se limitaba a lo material. Tenían una vida espiritual profunda. Entonces, digo, tal vez la clave está en esto, en cómo enriquecemos nuestra vida espiritual, con qué alimentamos nuestro espíritu, para que luego podamos elegir entre el bien y el mal, incluso en las situaciones extremas. Así es, Espero haber Astrid. respondido. Sí, enriquecer nuestra vida, ¿no? Para más o menos estar preparados, ¿no?, y tener municiones para enfrentarnos a estas situaciones infrahumanas, incluso se puede decir, ¿no? Y pone casos, ¿no? Decía que los artistas, que los intelectuales eran quienes mejor sobrellevaban la situación a pesar de su debilidad física. Y luego, algo que le llama la atención es que se podía haber dejado de hablar de muchos aspectos, pero siempre tenían ánimos y fuerzas para hablar de religión y política. Eran los temas que prevalecían, Exacto, temas que prevalecían, que podríamos haber dicho, no, ¿qué pasa? Si aquí acaba todo, ¿cuál es el interés de seguir conversando sobre estos aspectos? Sí. Está levantada la mano de Carola. Carola, te escuchamos. Gracias, Astrid. Buenas noches a todos, gracias por darnos este conversatorio sobre un tema tan elemental de esta obra, ¿no?, que se titula El hombre en busca del sentido. Y justamente quería comentar eso, ¿no? Justamente lleva ese título porque es el encontrar el sentido e incluso en el momento del sufrimiento. Cuando el hombre pasa por un momento, por una situación adversa, tenemos dos opciones, ¿no? Como se comenta también en la parte de logoterapia de esta obra, ¿no?, que ya es un clásico, porque te puedes hundir, ¿no?, en la depresión y decir no tengo salida, o puedes ver ese sufrimiento como una oportunidad de aprendizaje para algo mejor, ¿no? Y poniendo paralelismos con respecto a ello, lo podemos poner, por ejemplo, cuando una persona se entera que tiene una enfermedad. Cuando una persona se entera que tiene una enfermedad, o puede caer en la depresión, y la depresión hace que baje nuestro sistema inmune y pues nos deterioremos, o podemos tomar otra actitud, que es la oportunidad para aprender, para luchar, para ¿no? Pues rescatar cada momento vivido, hacer lo que no hiciste, demostrar la solidaridad, mostrar que la vida pues nos da estos matices y que hay que saber afrontar y dar ejemplo en estas circunstancias. Entonces yo lo enfoco sobre todo
porque estamos también en esta semana de humanidades en el lado humano de la persona. O sea, no olvidar ese lado humano que tiene que ver con la dignidad. Y esta obra es tan rica porque Víctor Franklin, en esta obra, en un momento, una parte autobiográfica, nos demuestra el humanismo, ¿no? Nos demuestra el humanismo en su máxima expresión. Por ejemplo, ustedes que han leído la obra, los chicos que nos acompañan seguro que lo han leído, por ejemplo, con esa capacidad de elección que mencionaban ustedes. Franklin, en un momento de su vida, ahí en los campos de concentración, pues él también veía las probabilidades, ¿no? Decía, si sigo aquí, pues como va la comida, a la larga, igual voy a fallecer. Y luego le comentan, mira, puedes ofrecerte como voluntario a este campo de concentración que se ha abierto para tratar enfermos de tifus. La probabilidad de morir ahí era altísima. Sus compañeros, ¿no? Digámoslo así, de cuarto, porque todos estaban hacinados, le dicen, no vayas, vas a morir, te vas a contagiar, tu sistema inmunológico está débil, te vas a morir, colocándolo, parafraseándolo, ¿no? En otras palabras. Pero el que decide, la elección, que tanto hablamos, ¿no? Que tiene que ver con resaltar lo humano y convivir dignamente. Él es psicólogo, no se había desempeñado como médico, parte de la medicina, y dice, si voy a morir, prefiero morir sirviendo y como lo que soy, ayudando al otro. Y él elige irse a este campo de concentración. Curiosamente, eligió este campo de concentración y logró vivir, y más bien sus compañeros que se quedaron en otro campo fallecieron, ¿no? En la misión. Otro lado donde comento este humanismo, estando en ese campo de concentración, ya estamos al final, habían pasado 3 años, y luego empieza, ¿no? A llegar los aliados para rescatar a la gente pues, que quedaba en estos campos de concentración, y hay un momento en que él puede escapar, porque no sabías cuánto iba a durar el que los liberaran o no, ¿no? Todos estaban pues, a la expectativa de qué es lo que puede pasar. Y él organiza pues, escaparse con un amigo, y cuando está con lo que llamaríamos sus pacientes en ese entonces, uno de sus pacientes enfermo de tifus, ¿no? Lo coge y le dice, ¿te vas a ir? Entonces lo mira, y justo se iba a ir, lo mira, ¿no? Ve la mirada humana de su compañero, ¿no? de un enfermo que él asistía como médico, y decide, le dice al otro amigo, no voy a ir, me quedo, pero puedes morir, de repente no te van a rescatar, me quedo. Y el quedarse también lo libró de la muerte. Y una tercera parte donde también podemos ver esa elección, viendo el lado humano, es cuando pues ya están llevándolos en vagones, los mismos alemanes más bien ya estaban vestidos de civiles, y los alemanes con una sonrisa, como los convencían, miren, los vamos a llevar, se firmaba un acuerdo con los aliados, vamos a hacer un intercambio como de presos, ¿no? Entonces todos querían subirse al vagón, porque como les digo, todo era incierto. Sube al vagón y a Franklin con su otro amigo lo bajan del vagón. Y él más bien en tomar una actitud, no, a mí me corresponde, yo echo mi cola o algo, se baja, ¿no? Pues es el destino, se baja, espera pacientemente, y resulta que los que se fueron en el vagón, ¿no? Era una mentira, ¿no? No los estaban intercambiando, sino los alemanes, ¿no? Los incineraron, ¿no? Los mataron, y él se libró. O sea, ¿cuántas veces se libró de morir por una buena elección, de encontrarle un sentido a su vida, de estar en la adversidad, pero ver la adversidad también como un aprendizaje? Claro que pasó por varias etapas y por eso luego habla de logoterapia, pero eso es lo rescatable y lo que se tiene que difundir hoy en día, que nosotros como seres humanos debemos vivir como personas dignas, y ante la adversidad ver una oportunidad de aprender y demostrar que toda persona que es paciente, toda persona que es positiva, e incluso en situaciones, ¿no? extremas, puede salir adelante, ¿no? Y dejar un ejemplo. Gracias. Exacto. Gracias, Carola, por tus comentarios. Muchísimas gracias. Acá hay una pregunta interesante y justo tiene relación con lo que mencionaba la profesora Carola, ¿no? En situaciones tan adversas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál debe ser nuestro trabajo? Nos dice por aquí Humberto Aguilar. Buenas noches, excelente disertación. Una pregunta. Los aportes de Víctor Frankl
se pueden aplicar en el trabajo docente ante tanta situación de riesgo y de conflictos que viven los estudiantes? ¿De qué manera? Paulita, Paola. Hola, sí. Bueno, al respecto de esa pregunta, yo justamente había subrayado una parte del libro que me parecía interesante, ¿no? Una de las tendencias actualmente y que se menciona también aquí en el libro es que bueno, hay dos. Primero, que hay sufrimientos que sí son evitables, ¿no? Y hay que enseñarle eso a los estudiantes que, por ejemplo, vamos a poner en casos concretos cuando uno se puede organizar bien, uno se puede tener un horario de estudio, todo, uno puede afrontar la carga académica como estudiante que tiene y no sufrir, porque hay alumnos que sufren mucho cuando ya se ven muy agobiados por todas las tareas que tienen, pero a veces es justamente porque eso se ha podido evitar, no sé, por ahí. Pero por otro lado, y es aquí Víctor Frank cita a Edith Weiskopf Joelson, que a veces la sociedad nos culpa por sufrir o nos exige estar felices todo el tiempo. Y eso es algo que los estudiantes, que tal vez les podemos, o que los estudiantes mismos han aprendido también con la lectura del libro, porque lo han leído para LC1, y les podemos transmitir a los que tal vez no, que a veces toca sufrir y pasar el proceso, ¿no? Quiero, a propósito de la pregunta, leer esta cita de Edith Weiskopf Joelson. Dice, nuestra actual filosofía de la higiene mental insiste en la idea de que las personas deberían ser felices y por ello a la infelicidad se la ve como un desajuste. Este sistema de valores frente a la inevitable infelicidad podría ser responsable del incremento de desdicha que causa no ser plenamente feliz. O sea, yo creo que podemos enseñar a los alumnos a que van a haber momentos realmente muy crudos. Dios nos libre de vivir algo semejante a Víctor Frank, pero van a haber muchas situaciones bastante tristes. Y no significa que ahí se va a quedar nuestra vida. Y no significa que tenemos que darle espalda a ese sufrimiento o avergonzarnos de que estamos sufriendo mientras los demás nos parecen muy felices. Eso es lo que quería aportar. Perdón, estaba el micro desactivado. Gracias, Paola, por tu intervención, por tus sugerencias, recomendaciones. Y finalmente, lamentablemente, el tiempo nos ha ganado. Y si no hubiese alguna otra pregunta. Aquí hay un comentario interesante también de Shirley Olavarrera. Nos dice, ¿cómo es que uno vuelve a recuperar esta humanidad si al vivir en esta pandemia biológica por el COVID, ¿no?, y de guerra, nuestra vida depende a la vez de la decisión de nuestros gobernantes? Y si ellos pierden la humanidad, entonces, ¿cómo es que se dirige nuestro país? Alguno de los que nos están acompañando también puede intervenir y hacer algún comentario. Definitivamente tampoco nosotros podemos perder esa dignidad, ¿no? Y contagiar a los demás, ayudar a las demás personas a realizar acciones, claro, que estén dentro de nuestra voluntad, para encontrarle sentido a nuestra vida. Como dice Víctor Frank, la libertad, el sentido, depende mucho o está determinado por las acciones. Entonces, no es solamente en pensar qué bonito sería, ¿no?, o cómo no hubiera pasado esto, sino en actuar básicamente, ¿no? Por eso Víctor Frank hace mucho énfasis en la voluntad de sentido. Carola, y terminamos aquí, ya lo lamento, pero el tiempo a veces nos juega un poco sucio, ¿sí? Nos gustaría quedarnos conversando más, pero ya nos hemos pasado unos minutos. Carola, y aquí terminamos. Sí. Yo justamente quería,
dar mi opinión con respecto a esta pregunta, ¿no?, de Shirley, que dice, ¿cómo es que uno vuelve a recuperar esta humanidad?, ¿no? Y ahí le enlaza cómo se hace, por ejemplo, en nuestro país, ¿no?, con la decisión de nuestros gobernantes. Si ellos pierden la humanidad, entonces, ¿cómo es que se dirige nuestro país? Entonces, por una parte, como lo dijo Cintia, ¿no?, la acción. Y la acción también se ve en el ejemplo. Entonces, ¿cómo ayudas a recuperar la humanidad al otro? Dando el ejemplo de vida. O sea, viendo que ante una circunstancia adversa siempre hay un lado positivo. De hecho, lo que nos ha tocado vivir de manera mundial ya pasará a la historia. Hay personas que han vivido momentos muy tristes por la pérdida de familiares, y hay personas que incluso, la gran mayoría según las investigaciones, también ha habido una consecuencia en la salud mental. Pero hay que ver también el lado positivo, o sea, no ver todo lo negativo. El lado positivo es que se permitió también vivir la vida con tu núcleo familiar que estabas en el momento, también posibilidad de compartir la lectura, o sea, de valorar cada minuto de tu existencia. Y el ejemplo es básico, y la educación y la formación. ¿Cómo vamos a salir, ¿no?, de una situación pues en nuestro país, como dice acá la pregunta de Shirley, ¿no?, y volver a la humanidad de los gobernantes? Pues por eso es la formación, por eso es tan importante buscar personas capacitadas y sobre todo el lado humano. Porque una persona, por ejemplo, puede ser especialista, saber mucho sobre el tema, pero si no tiene valores, no sabe encaminar ese conocimiento al fin verdadero y a una justicia social que pues nos llega a todos, ¿no? Entonces el ejemplo es clave, y los valores. Y de ahí por eso que nosotros en la Universidad de Piura tenemos este eslogan: mejores personas, mejores profesionales. Porque a todos ustedes, chicos, a todos los que nos están escuchando, eso es lo que se busca, que ustedes el día de mañana sean buenos profesionales, pero además buenas personas. Porque el ser buenas personas, el tener los valores, pues los va a llevar a actuar correctamente y dejar esa huella en una sociedad, y que nuestra sociedad progrese y no vaya en detrimento. Con eso quería dejar claro este tema, porque a nosotros nos interesa también tanto la Semana de Humanidades, ¿no? Rescatar esa humanidad en el hombre y recordar que nosotros somos personas, y como personas creadas a imagen y semejanza de Dios somos dignas y debemos vivir acorde con ella. Gracias. Gracias, Carola, por tus comentarios. La Facultad de Humanidades agradece su presencia en esta noche y los invita a participar mañana, último día de la Semana de Humanidades, en el conversatorio Cine y Filosofía, a las 6 de la tarde. Esta actividad se desarrollará en Campus Piura de modo presencial en el aula 222 y en Campus Lima en modalidad virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos, y será en otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias. Muchas gracias. Hay comentarios bastante gratos, ¿no? Están muy agradecidos por la actividad. Sí, justo estaba leyendo también. Listo. Adiós. Muchísimas gracias, Kira, Chao, Paola, gracias. Chao, chicas. Astrid, y a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias.